Pecado. Sí, no, se sienta. La humedad está muy alta porque como llovió tanto. Sí. ¿Cómo sigue el beso? Sigue con tos. Padre, yo creo que él sufre de alergia a alguna cosa y mientras la alergia no se resuelva, él va a estar todo el tiempo con ese problema. Vamos a ver, le permite a Dios que pueda ayudar a encontrar lo que le hace a él. Sí. Amén, mis hermanos. Después estuvimos hablando sobre la parashá Korah. Korah. Y hoy tenemos pues vamos a revisar un poco la porción de los profetas, que es la porción del libro de Samuel, donde se narra la historia del rey Saúl. Amén. Que es la que va paralela a la Torah. Amén. ¿Por qué la historia del rey Saúl es paralela la escogieron como paralela a la historia o a la situación de Korah y del pueblo de Israel en ese momento? Porque el hecho de que el pueblo de Israel pidiera un rey se toma como un acto de rebeldía delante de Dios. Amén. Pero es que estaban rechazando la manera en que Dios estaba guiando y liderando al pueblo. La raíz de la mayoría de los males que vemos dentro de la palabra todo es parte del inconformismo de nosotros. Todos los problemas que tenemos con Dios es por culpa de nuestro inconformismo, porque no estamos de acuerdo, no estamos conformes con la forma como Dios hace las cosas o guía las cosas o quiere que seamos. Nosotros queremos vivir de acuerdo a como queremos y pensamos. Amén. Y nos creemos más sabios que Dios porque queremos que nosotros, la manera que nosotros escogemos es la más sabia, la que más nos conviene. Claro, para la carne más conviene, pero para el espíritu no. Amén. Amén. La porción de Samuel comienza tiene como antesala tiene el hecho de que el rey amonita, el rey de Amón, el rey Nahas, decide hacer la guerra a los de Jabes, de Galaad, ¿verdad? Y estos, en vez de pelear, pues lo que hacen es que van y buscan hacer un trato con él. Les dice que le proponga una forma de trato y entonces ellos le van a servir. Pero él lo que quiere es como humillar a Israel. Lo que quiere es poner una frente a Israel. Lo que dice, bueno, el único trato que voy a hacer con ustedes es que le saque el ojo derecho a todos ustedes, a todos los varones. Y de esta manera voy a poner una frente sobre Israel. Y cuando vieron que la cosa iba por otro lado, pidieron un tiempito para meditar las cosas y a ver si alguno de Israel se levantaba para pelear, para ayudarles. Amén. Y es interesante porque en esta porción, cuando se narra del hecho de que la noticia llegó, cuando los de Jabes mandaron noticia a todo Israel de la situación que están viviendo ellos, dice que hizo la mayoría del pueblo, se puso a lamentar y se puso a llorar. Hasta que vino Saúl, que venía del campo, venía de trabajar, y escucha la noticia y pregunta por qué llora. Entonces dice que le comenta por qué es. Y algo interesante allí, no dice que él se llenó de valentía ni que era valiente, sino que ¿qué pasó? Que el Espíritu de Dios vino sobre él. Ahora, ¿de qué manera el Espíritu de Dios o sea, ¿qué fue lo que el Espíritu de Dios hizo en él?
¿Qué nos quiere enseñar la palabra cuando dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl? Primeramente le dio la voluntad, le dio el deseo de luchar, de hacer algo. Amén. Y eso es algo que nosotros podemos entender, porque a veces en nuestra noción que tenemos del Espíritu Santo como persona, pues a veces no captamos lo que realmente, lo que la Biblia nos habla de lo que es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Ahora, este Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo, ¿o no? Hay un solo Espíritu, no hay más Espíritus. Amén. El Espíritu de Yahweh, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Elohim. El Espíritu Santo es el mismo. Amén. Y vemos que se manifestaba desde el primer pacto, está manifestando, sino que no en la misma forma como se manifestó o se manifiesta en el segundo o en el pacto renovado. Amén. La porción está tomada desde el 11-14, ¿verdad? No tocando el texto donde dice que al versículo 6, 11-6 dice que al oír estas palabras el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y su ira se encendió en gran manera. No, estamos leyendo el 11:6. Y tomando un par de bueyes los cortó en pedazos y los repartió por todo el territorio de Israel mediante mensajeros diciendo: así será perdón, así será hecho con los bueyes del que no salga tras Saúl y tras Samuel. Y el temor del Eterno cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Es interesante porque ¿sería el temor del Señor que cayó sobre todo Israel o el temor de perder los bueyes? Ahí está como una interrogación. Y dice que Saúl salió a la guerra y dividió toda la gente en 3 escuadrones, 3 o 4, en escuadrones, ¿verdad? Y dice que los de Jabes ayudaron porque le mandaron un recado al rey amonita de que mañana por la mañana iban a hablar con él. Entonces el hombre no esperaba que él hiciera la guerra, sino que lo calmaron de esa manera. Y Saúl esa misma madrugada, en que supuestamente se iban a encontrar por la mañana, se adelanta a eso y lo que hace es que divide el campamento en tres secciones y les cae sorpresa y los elimina. Amén. Y aquí es cuando viene la parte de la porción de esta semana, que habla de que cuando volvían de la batalla, anteriormente, cuando Samuel había ungido a Saúl por rey, la Biblia nos cuenta de que hubo muchas personas que no se agradaron de él, como que se quejaron de que va a reinar sobre nosotros, que despreciaron a Saúl, ¿verdad? Entonces ahora, cuando venían de la guerra, viendo todos ellos alegres y contentos por lo que Saúl había logrado, entonces ahora es hora de tomar venganza. Y le preguntaron a Samuel quiénes eran los que habían rechazado a Saúl para matarlos, ¿verdad? Y Saúl, pues, uno de los gestos que se muestra en la Biblia de él, que fue un gesto sabio, fue el de no procurar la venganza y no procurar el mal de ningún Israel. Y dijo: hoy no va a morir absolutamente nadie. ¿Amén? Y luego la Biblia nos narra el hecho de que se hizo dice a partir del 14, y Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal y renovemos allí el reino. Y todo el pueblo fue a Gilgal e hizo que Saúl reinara delante de Yahweh en Gilgal. Y allí ofrecieron sacrificios de paz delante de Yahweh. Y Saúl y todos los hombres de Israel tuvieron allí gran regocijo. ¿Qué decir que hicieron? Hicieron fiesta. ¿Por qué Gilgal? ¿Por qué subieron a Gilgal?
¿por qué Samuel y el pueblo subió al Gilgal? Por ahí entró Israel. No, Israel entró por Jericó. Pero usted más o menos sabe más o menos por qué lado fue que definieron. Porque en Gilgal se encontraba ¿qué? Saúl, es lo que fue. No, ¿qué encontraba en Gilgal? ¿Qué habían instalado en Gilgal? El tabernáculo. El tabernáculo, cuando ellos cruzaron el río Jordán, recuerdo que ellos traían el tabernáculo desarmado. Y el lugar donde ellos lo establecieron fue allí en Gilgal. Y allí permaneció hasta los tiempos de David. En Gilgal también donde que Josué, la promesa de la... donde dijo que se detenga el sol, la luna. En esa área, ¿no? ¿Sí? Entonces allí, porque el tabernáculo estaba allí, la presencia del Señor estaba allí, entonces decidieron, Samuel llevó al pueblo hasta allá y allí fue que pues ya declararon, aceptaron a Saúl como rey de todo Israel. Amén. Ahora Samuel les recuerda que lo que ellos han hecho es un acto de rebeldía, porque han rechazado a Dios. Y primeramente él se limpia la mano, dice, bueno, ya hay rey, yo ya no voy a estar al frente de la nación. O sea, hasta el momento que Saúl fue rey, el que estaba al frente de la nación era Samuel. Él era el que guiaba la nación y dirigía la nación en cualquier aspecto. Pero una vez que ya Saúl ha estado como rey, ya él entiende que su tiempo de gobernante ha terminado, pero aprovecha ¿para qué? Para dejar su nombre limpio. Y por lo que pregunta al pueblo, bueno, ¿quién de ustedes me puede rearguir de que le he hecho algún mal, o le he quitado algún buey, o le he quitado algún asno? Y el pueblo dice, no has hecho nada malo para con nosotros. Amén. Y a partir de ahí es que entonces ya entra la situación de que Dios realmente no se ha agradado de lo que ellos han hecho, y por lo tanto hace una señal, ¿verdad? De que en tiempo de la siega, que no se esperaba que hubiera tormenta, o que no hubiera lluvias fuertes, o que hubieran truenos, Dios hace que, como señal de desagrado por lo que han hecho, en ese momento venga una tormenta y ellos se asustan, ¿verdad? Y al final él los consuela diciéndole que aunque han pecado, no tengan temor. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos, y que si ellos se conservan fieles, ¿verdad?, Dios no los abandonará, Dios los ayudará siempre y Dios los protegerá. Amén. Y ese es como el tema de la parte de la Haftará, el hecho de que aun cuando el ser humano hace cosas equivocadas, creo que es el mensaje de allí, aun cuando a veces nosotros hacemos cosas que no le agradan a Dios, o que se pueden tomar como un acto de rebeldía nuestra hacia Dios, aún así, si nos corregimos, si reconocemos nuestro error y nos arrepentimos y retomamos el camino para con Dios, pues Dios vuelve otra vez a hacer la paz con sus hijos, con su pueblo, con el creyente. Pero no se trata de que uno siga equivocadamente y no se arrepiente, sino que uno realmente haga una techubá, un arrepentimiento genuino, y que quiera realmente entender que mi único camino es caminar bien con Dios, es ser fiel a Dios y obedecer a Dios, y que a partir de ahí pues Dios permanece fiel y mantiene su fidelidad para con todos nosotros. Amén. No sé si ustedes tienen alguna pregunta o alguna inquietud de lo que leyeron acerca de la Torá o de esta porción. La porción de la Torá encontramos algo muy curioso, una visualizar, era de que el pueblo había sido llevado ya a la orilla de, solamente le permitieron ver la tierra prometida, pero por causa de la desobediencia y de lo que ellos hicieron, entonces Dios dice, ok, vuelvo a este parlamento al cielo, a 40 años. Entonces me imagino el pueblo cuando regresó para allá, regresó con su corazón dolido de ver que llegaron hasta ahí, no pudieron. Ahora entonces, a través de la escritura vemos que el pueblo se revela contra Dios.
existe la leprosa, vemos que muere un hombre por causa de empezar a mirar el Shabbat, y le había sido dado desde el principio el mandamiento. Vemos que después de eso también el pueblo sigue rebelando, ahora contra Moisés, contra Aarón. Prácticamente lo que está diciendo ahí el pueblo dice que bueno, ahora ya hemos cruzado la tierra recordada, entonces ¿para qué nos sirve el mandamiento? Ya no queremos obedecer. Es lo que sirve de ahí. Y de ahí más o menos se puede entender de dónde es que sacó el escritor de los hebreos, de lo que dice que después de haber recibido el conocimiento de la verdad del pueblo, entonces es lo que sucedió con ese pueblo. Se rebelaron en contra de Dios ya a pesar de que Dios no les dijo ya que pasaran, sino que se regresen para Dios. Y ahí encontramos de lo que el hombre se empieza a llevar el día santo de el Shabbat, porque hasta en un principio no había ocurrido nada, todos guardaban los mandamientos conforme Dios lo había establecido, incluyendo el Shabbat. Y no es a partir de la rebelión de que aquel hombre que profana el día santo, y ahí cuando le preguntan al Eterno qué debemos hacer con este que transgredió el mandamiento después de que Dios había dado. Y ahí cuando el Eterno le manda y dice, bueno, tiene que aprender. Y lo mismo sucede con el resto de hombres que se rebelan en contra de Moisés y en contra de Aarón. Le echan la culpa a Aarón y a Moisés por la simple hecho de que no pudieron cruzar el Jordán, pero ya por culpa de ellos. Ya por el hilo que se le viene, por falta de fe. Y lo que me llamó la atención es acerca de lo que estaba tratando el día de hoy, es que la gente dice que no vivimos bajo la ley. Es para todos decir, si es que no hay ley, ¿cómo nosotros podemos decir que es pecado? La cuestión esa es de que nosotros no nos justificamos por la ley para decir que somos salvos. Amamos la Torah, la ley de Dios, los mandamientos, porque somos salvos, mas no es eso el requisito para nosotros salvarnos. Porque la salvación es por gracia, por la fe, a través del Mesías. Eso es nuestra salvación, pero la Torah, los mandamientos, nos sirve para que nosotros pudiéramos caminar en obediencia con el Eterno. De otra manera, entonces, no sabemos qué es pecado sin que no hay ley. Porque el mismo apóstol Pablo dice, donde no hay ley, no hay pecado, no hay nadie que haya cumplido el pecado. Pero, como hay ley, entonces, la ley es la que nos muestra el camino o la voluntad a seguir para cumplir. Nada más, pero la ley no quiere decir que cumplimos eso nos vamos a salvar, no. Y ahí es donde muchos están batallando. Debemos justificarnos por la ley. Yo pienso que el problema de la ley es esa palabrita. O sea, el malentendido que hay en el cristianismo cuando se habla de ley es el hecho de que la misma palabra trae algunas dificultades. ¿Por qué? Porque ¿cómo tomaba, vamos a pensar en esto, cómo tomaba un israelita la Torah? Cuando un israelita común y corriente, que no tenía ninguna posición dentro de Israel, ¿qué es lo que a él le preocupaba? ¿Qué era lo que él entendía por mandamiento de Dios para él? La instrucción que Dios le ha dado a los sacerdotes de cómo hacer los sacrificios, la instrucción que Dios le ha dado a los levitas de cómo cargar el tabernáculo, cómo desarmar el tabernáculo. ¿Eso le preocupaba a un israelita? No. ¿Por qué? Porque eran instrucciones que eran para ¿quiénes? Para los sacerdotes, instrucciones que eran para los levitas solamente, instrucciones que eran para los jueces solamente. Entonces, nosotros tenemos que vernos en qué sentido, en qué posición tenemos que ver nosotros como creyentes. ¿Cuál debe ser nuestra preocupación? El obedecer. ¿Obedecer qué? Lo que Dios para nosotros. El punto es, ¿cuáles son las instrucciones que le corresponden a un creyente de la Torah? ¿Nos corresponden las instrucciones de los sacerdotes? No. ¿Nos corresponden las instrucciones de los levitas? No.
no corresponde a las decisiones de los jueces, tampoco. Amén. Entonces, quiero que nosotros tenemos que mirar, cuando hablamos de ley, y eso es malo, es mejor hablar de mandamientos y no de ley. Porque la ley hace que, ahora, dentro de la ley, dentro del mandamiento que nos corresponde a nosotros, hay uno que tenemos que guardar y que mucha gente quiere no guardar, y que no lo guarda por el hecho de que, lo que tú has dicho, o sea, por la enseñanza que se ha dicho de que vivimos por la gracia y por lo tanto no vivimos bajo la ley. Pero vamos, la ley de los alimentos, no en la forma como lo enseña el judaísmo, pero sí en la forma como Dios lo establece, nos corresponde a nosotros, el no comer cosas, animales que sean prohibidos. Amén. Guardar las fiestas o conmemorar las fiestas que Dios estableció. Amén. Guardar el Shabbat como Dios lo estableció, porque el Shabbat está dentro de los 10, dentro de mandamientos. Es parte de... La gente a los niños se les enseña en las iglesias cristianas o católicas los 10 mandamientos. Pero nunca se les enseña a guardar el cuarto mandamiento, a guardar el Shabbat, sino que siempre se enseña a guardar ¿cuál? El domingo. Y el domingo, si la gente quiere, también puede trabajar, no hay problema. Lo que importa es que haya el domingo en la iglesia. Después lo que haga pues ya es problema de cada quien. Pero entonces el punto de esa palabrita, la ley, es que la ley es mal interpretada, porque la gente toma la ley como que es todo lo que se dice en el primer pacto. No, es todo lo que le corresponde al israelita, al israelita común y corriente, no toda la Torah que está escrita, que no la cumplimos. Amén. Porque la gente dice, pero bueno, entonces ¿por qué este la Torah no sacrifica animales? Porque la gente no hace diferencia, la gente toma la ley como que todo el conjunto de cosas. Pero realmente cuando la Biblia habla de la ley en cuanto al israelita, está hablando solamente de aquello que le corresponde al israelita. Amén. Ahora, ¿qué parte de la ley es que dice el libro de Hebreos qué pacto es que va a ser anulado? ¿Qué cosa es que va a ser anulada de la ley? Que está a punto de... Y otra parte, que es la más importante, la salvación por las obras. Eso, ¿por qué? Porque en el primer pacto sí había esa obligación, que tú tenías que, si tú estabas bajo el pacto de la ley, tú tenías que guardar toda la ley. Amén. Ahora, eso pasó, ¿por qué? Porque ahora Dios establece un nuevo pacto. Y ya no trata de vivir por la ley, sino vivir por la fe. Y como hemos dicho y como le digo en Romanos, cuando lleguemos al libro de Romanos, ya vamos a poder tener mucha oportunidad de realmente ver todos los temas que están allí, porque el libro más específico en cuanto a qué es lo que Dios, cuál es la enseñanza del Evangelio, se encuentra en el libro de Romanos. Está todo lo que tiene que ver con juicios, con ley, con gracia, quién está bajo la ley, quién está bajo la gracia, qué significa todo eso. Amén. Pero hay que ir parte por parte. El problema es que nadie se ha sentado como estamos nosotros a estudiar todo el libro. Porque la gente toma solamente una porcioncita y de ahí se agarra para... Cada más versículos que vayan en contra de lo que ellos piensan y no se les todo el complejo por ellos. Pero es que así es que se le enseñan a uno porque están muy pequeñitos. A veces es como versículos clave, es un versículo clave, pero ¿qué hace uno aprendiendo versículos clave cuando pasa por alto el resto de la gente? Cuando me preguntó alguien después de pero ¿cuál es el mejor libro que usted no leer? Y yo le digo, empieza desde Génesis y vuelva al tío hasta que el Señor le dé revelación, porque a mí me preguntaba, yo digo, empieza en Génesis y termina en Apocalipsis y vuelve y te devuelve hasta que el Señor, y dale al Señor entendimiento. Fíjense cuando uno lee los libros, como Samuel dice algo bien importante en el tema de Saúl, cuando Saúl peca, que Saúl no obedece. Él dice algo que uno dice, bueno, pero quiere que en la mente de israelitas ya estaba algo claro. Dios no se agrada de los sacrificios de animales. O sea, se estableció porque es parte del rito y parte del pacto.
Pero, el paso ellos desobedecieron y tuvo que establecer eso. claro. Ahí lo que dice, lo que se especifica en lo que dice el apóstol Pablo, que dice en el Evangelio de carne no hay remisión de pecados. Amén. Por eso fue establecido. Y el primer derramamiento de sangre para la remisión del pecado se lo ve en el principio, por Adán y Eva. Aunque no se especifica y dice de que fue un corderito o algo que mató, pero de dónde salió lo refiere para tapar el caído. Amén. Ahora, algo que es interesante dentro de lo que es el primer pacto es el hecho de que nunca Dios en ningún momento ha dado libertad para que el hombre peque. A los israelitas no se les dio libertad por medio del sacrificio para pecar. Se les dio el sacrificio como opción de que si pecaban involuntariamente pudieran arrepentirse y traer un sacrificio que cubriera su pecado. Pero la intención de Dios con los israelitas no fue darles una libertad para que, porque usted, si usted decide pecar, ahí tiene una forma de cómo reconciliarse, porque la Biblia claramente es para pecados que son no intencionales, que no es intencional. O sea, Israel tampoco tenía la opción de poder pecar intencionalmente, porque todos los sacrificios que uno ve, uno que ve que el que pecar involuntariamente o por hierro en alguna de las cosas que Dios mandó, pues traerá esto, traerá aquello. Entonces, claramente, si al primer pacto no se les permite pecar voluntariamente, que los sacrificios no es para que usted pueda pecar voluntariamente o hacer lo que usted quiera, cuanto más para los que entran en el segundo pacto, en el pacto renovado, donde es lo mismo. El llamado a santificación es aún mucho más exigente. ¿Por qué? Porque se le exige más al que está en el pacto renovado que al que está en el primer pacto, en cuanto a la consagración, en cuanto a la santificación. ¿Por qué se le exige más? Porque tiene mayor conocimiento de la palabra y usar el espíritu. La demanda más grave es el hecho de que Dios nos dio su Espíritu Santo. Entonces, el que peca voluntariamente hace frente a quién? Al Espíritu de Dios. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? ¿A quién enfrentaron? Al Espíritu de Dios, que es el que estaba moviéndose en medio de la congregación, y pecaron contra él. Amén. Entonces, ¿por qué Dios era más flexible en cuanto al primer pacto? Porque decía que por las debilidades humanas el hombre peca. Amén. Ellos estaban en sus solas fuerzas, en su sola voluntad, y por lo tanto tenían más opción de pecar, y lo más seguro que iban a pecar, y como sucedió todos pecaron. Pero el creyente, el que verdaderamente ha creído y ha recibido la unción del Espíritu Santo, no tiene justificación para pecar voluntariamente. Por eso dice que el que pecar voluntariamente, dice que ya no hay sacrificio para él, para ese perdón. Amén. Ahora uno se pregunta por qué entonces los creyentes están viviendo en adulterio, están viviendo en fornicación, están robando, están engañando, están mintiendo, y no se preocupan por limpiarse de eso. Ahí son las cosas que dan. Primeramente es falta de conocimiento, es falta de estudiar la palabra, falta de conocer la voluntad de Dios. Y segundo, es el hecho de que muchas personas realmente no hicieron una conversión de fe genuinamente. Amén.